Vivo con dos principios básicos. El primero es que saben, las personas saben, han aprendido. No acepto ser menos inteligente que alguien más, así que yo también puedo aprender. La segunda es que todas las excusas que tengo son válidas, pero eso no me va a dar resultados que quiero. La prueba no está en si conoces o no las razones del fracaso, está en si estás dispuesto a hacer lo que sea necesario para llegar al siguiente nivel. Y gran parte de lo que en realidad se necesita es seguir aprendiendo, simplemente ser un estudiante del juego, de la vida, estudiante de los logros. Tu realidad es tu realidad, no solo es imaginación, no imaginas que eres pobre, o que no hay oportunidad al vivir en un país tercermundista, que no recibes la calidad de educación adecuada para ser competitivo a nivel mundial. No imaginas eso, es real, ¿cierto? Ok, pero ahora que lo sabes, puedes vivir emocionado, yo a veces lo hago, me vuelvo de verdad loco. Pero llega la mañana siguiente y me doy cuenta que no me he movido ni una pulgada, solo se expandió todo este tiempo esa emoción. Quiero decir, ahora mismo si piensas en el mundo en que vivimos, en cuanto odio e ira existen, sin embargo no hacemos nada. Entonces, lo que realmente me intriga, y es una conversación honesta conmigo, es que quieres emoción o progresar, porque no puedes ambos. Les daré un ejemplo, estás en el gimnasio haciendo curling, en la 8ª repetición, y tu cuerpo empieza a mandar señales a tu cerebro, dice detente, duele. Si te detienes, obtienes emoción, no progreso. Si hablas con cualquier atleta disciplinado, te dirá que cuando comienza el dolor, ahí comienza el trabajo. Así que o consigues la emoción o el progreso, pero no puedes ambas. Vivimos en un mundo en el que todo está profundamente arraigado a la emoción. Quiero estar enojado con Tom porque él es X, Y o Z, enojado con Bisu por lo mismo, ok, pero así no progresarás. Entonces nuestro desafío como generación es cómo le estamos dando progreso al mundo. Por eso a veces perdemos el sentido de perspectiva, no es fácil. Pero por Dios, hoy es mucho más fácil que nunca. Tienes la responsabilidad de ser dueño de tu progreso. Lo que es difícil es lograr que las personas se vean a sí mismas como son. Cuando alguien pregunta, ¿quién eres? ¿Cómo respondes a eso? Eres lo que tienes, eres de dónde vienes, del linaje de tus antepasados, eres lo que vales, tu geografía. ¿Quién eres tú? Hemos puesto a personas en posiciones de poder y liderazgo cuya mentalidad era igual a como ya eran las cosas al ser oprimidos, sin acceso a pensar o libertad. Actuamos como personas oprimidas y nos preguntamos por qué los resultados son como son. Creo que el idioma es importante aquí. No estoy diciendo que los negros no merezcan pedir libertad, creo que es importante destacarlo, pero en primer lugar, la libertad no es algo que merezcas, es un derecho otorgado por Dios, como respirar. Así que no debería existir un ¿por qué merezco ser libre? Las personas que me han escuchado me han oído decir que los negros no merecen libertad y dicen no. La idea de merecerlo significa que hay algo que tienes que hacer para ganártelo, y eso es una mentira. No hay nada que tengas que hacer para ganar ese derecho. El aceptar lo que todos hacen provocó cientos de años de exclusión estructural, de opresión. No solo los cuerpos de estas personas, también su mente. No estábamos listos para la libertad. Lo que digo es que la tenemos, pero no hemos liberado nuestras mentes. Lo único que hacemos es obedecer a las razones y excusas que teníamos antes de alcanzarla, de ser libres porque no estamos haciendo lo que deberíamos ahora con ella. El punto de partida es que cuando eres libre no tienes la necesidad de explicar tu libertad, lo eres. Esa es la reflexión, así que lo conseguimos. ¿Pero estábamos preparados para ello? ¿Utilizamos de la mejor manera esta increíble libertad de la que gozamos? ¿Realmente nos transformamos? ¿Somos creativos? ¿Hacemos cosas nuevas, grandes y poderosas? ¿Somos buena generación? Mi papá solía decirme que siempre serás el peor en algo la primera vez que lo hagas. La primera vez que haces algo es el peor momento porque no tienes la habilidad. Pero a medida que lo haces pasará que maduras, mejoras y aprendes, ¿cierto? Así que a eso me refiero, la razón por la que es importante comenzar es porque todas esas historias que narras y te cuentas a ti mismo en tu cabeza son excusas válidas, el mundo es injusto y adivina qué, al principio será difícil.
pero la única forma es empezar. No hay de otra, eso no puede ser negociado. Eso cambió mi vida entera. Así que cada que me encuentro atrapado, reconozco que la razón por la que estoy así es porque me enfoco en el final, pero no en el principio. Por eso siempre al pensar en liderazgo lo hacemos en un general del ejército, alguien que dirige tropas, es el gran general, el jefe, en eso pensamos. Me intriga saber qué pensará aquella persona que despierta en la mañana, sabiendo que está a punto de enviar a 100,000 jóvenes, sin saber si regresarán a casa con sus familias. Me interesaría tener esa conversación. No me importa lo que parece, me interesa saber lo que se dice a sí mismo. Porque cómo se ve será el resultado de salida, tan solo lo vemos al frente del escenario, ¿cierto? ¿Qué lo llevó a eso? ¿Cómo tiene tanta confianza en sí mismo? ¿Cómo tiene tanto coraje? Incluso en la adversidad, ¿cómo sigue creyendo que alguien puede ganar en la guerra? ¿Cómo te presentas ante tu familia, ante tus amigos? ¿Cómo te sientes frente al espejo? Sabes que ese momento se acerca donde harás algo que sabes que está mal. Fallas o no te enorgullece. Cuando te miras al espejo, ¿qué te dices? Lo que debes hacer es un ejercicio al que llamo ¿entonces qué? ¿Cómo se vería tu vida si perdieras tu negocio? Bien, se vería X, Y o Z, aunque no sé a dónde quieras estar. ¿Qué pasa si 7 u 8 veces la gente llega a vivir el cual es su miedo real? ¿Entonces qué? ¿Volverías a ser pobre? No quiero acordarme cuando tenía hambre, no quiero volver a ser pobre. Oh, ok. En realidad la razón por la que trabajas demasiado, no ves a tus hijos, no tienes ningún equilibrio y tienes sobrepeso, es porque le temes a la pobreza. Solo enfréntalo. Puedes mirarla de frente y decir, tengo miedo. No hay nada de malo en admitir que no has vencido ese miedo, solo sé consciente. Creo que es un regalo increíble tener a alguien que cree en ti, especialmente cuando no crees en ti mismo. Hay personas que tienen la capacidad de transgredir las leyes de la física. Nelson Mandela tenía esta habilidad. Si entraba en una habitación, la temperatura cambiaba en 3 grados centígrados. Le dije, ¿cuál es tu sueño como humanidad, para la humanidad? Él dijo, la fe es la capacidad de ver lo invisible, creer en lo imposible y confiar en lo desconocido. Y solo a medida que crecí me di cuenta de lo que decía en realidad. Y creo que muchos de nosotros vivimos en un mundo en el que a menos que podamos verlo, tocarlo o sentirlo, no lo creemos. Olvidamos que todo lo que puedes ver, tocar, saborear, fue imaginado y creado por alguien que tuvo que tener fe en que encontraría resonancia con la humanidad. Tenemos el deber de comprender el poder de lo que eso significa. Creo que es parte del curso del universo. Pero una de las cosas que aprendes al estudiar historia es que eran humanos. Tenían esperanzas y sueños como todos, también dudas. Y cuando te des cuenta de eso, entenderás que realmente nada los separa de ti. Más bien el hecho de esperar que aparezca alguien antiguo, como si esperáramos al Mesías. ¿Quién es él? No podemos esperar todos, alguien tiene que dar un paso. Siguiendo con Nelson Mandela, la verdad es que él lideró un colectivo de personas que luchaban por la liberación de mi país, pero en realidad hubo millones como él. Otros incluso hicieron un mayor esfuerzo sacrificando sus vidas. Esto fue en realidad un esfuerzo colectivo, lo que significa que tenemos el deber de convertirnos en parte del esfuerzo colectivo de cualquier libertad que busquemos. Así que si esperas que alguien te salve, tú eres quien lo hará a medida que avances y tendrás que confiar en el universo. Él te llevará a la mitad del camino y te enseñará lo que debes saber. Traerá a tu mundo a personas, conocimiento, espacios, donde podrás desarrollar competencia y habilidad. No tienes que estar preparado, solo estar atento a lo que sigue adelante. A eso me refiero con un Mesías. Todos pensamos, necesito a la persona perfecta para poder crear el futuro perfecto. Pero debes saber que no hay persona perfecta que logre un futuro perfecto. Esa persona es la que da el siguiente paso. Eso es todo, no necesitas que alguien venga y te salve, puedes hacerlo por ti mismo. Eso sería todo por esta ocasión. Recuerden que ahora tenemos libertad de poder desarrollarnos y crecer, así que ahora debemos aprovecharla. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. Gracias y hasta la próxima.